En esta sesión analizaremos cómo hacer un histograma de frecuencias para las variables de entrada de TF e IGBC que hemos venido analizando en el modelo de inversión apalancada. Recordemos que hasta el momento hemos analizado las estadísticas descriptivas y las distribuciones de probabilidad para cada una de las variables de entrada, como son la ETF y el IGBC, simplemente para conocer cuál ha sido el comportamiento de estas variables históricamente. También hicimos un gráfico de dispersión por cada una de las variables en el cual pudimos establecer el comportamiento histórico frente a la medida de cada una de las variables. Esta distribución de probabilidad empírica que construimos pues es una manera de hallar la probabilidad de asociadas al evento, pero también tiene otra manera diferente de hacerlo, una manera similar, llamémoslo así, que es el histograma de frecuencias. Ese histograma de frecuencias pues lo vamos a calcular bastante sencillo. Pues vamos a iniciar con su construcción y parte de los mismos datos, y estos datos simplemente nos van a decir también, nos van a dar información de probabilidades, pero tengo que hacer unas definiciones previas, ¿cierto? Necesito saber cuántos intervalos voy a definir para la construcción de este histograma. En este caso vamos a definir 15 intervalos, ¿cierto? Realmente puedo hacer una definición entre 6 y el número 15, cada analista definirá el tamaño o la cantidad de intervalos. Después sigue el cálculo del intervalo de frecuencia, que simplemente es como el tamaño del intervalo que se va a construir, y este se puede determinar mediante una función en una fórmula en el cual el numerador es el rango de los datos que estamos analizando, que recordemos que el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo, y a este rango le hacemos una división por el número de intervalos que hemos previamente determinado, que en este caso fue 15, ¿cierto? Ese valor que nos da es el tamaño del rango. Una vez definido esto, pues procedemos a hacer la construcción de los intervalos. Recordemos que dijimos que íbamos a hacer 15, entonces arrastramos las celdas hasta que podamos obtener 15 intervalos. A esos intervalos le establecemos un límite inferior, un límite superior, y una vez establecido esto procedemos a determinar los valores de los límites, ¿cierto? El primer intervalo pues va a tener como dato inicial el mínimo, porque debemos de garantizar que los datos están todos cubiertos. El mínimo lo tenemos en el cálculo de estadísticas descriptivas, y el límite superior de ese rango pues dependerá del tamaño que hemos determinado. Simplemente le sumamos a ese límite inferior el tamaño que previamente hemos calculado. Vamos a fijar ese tamaño porque va a ser constante para todos los intervalos, y para la construcción del segundo simplemente voy a decir que el límite inferior del segundo va a ser el superior del anterior, y al igual que el anterior, el límite superior va a ser la suma del inferior más el tamaño. Construido esto, ya puedo correr la fórmula hasta el intervalo número 15, y aquí debo garantizar que haya un 10%. Se recomienda que este 10 se referencie directamente de las estadísticas descriptivas porque es el máximo. Esto con el fin de evitar imprecisiones en la fórmula. Una vez construidos estos límites superiores e inferiores, pues procedemos a hacer un cálculo de algo que conocemos como frecuencia absoluta. Esta frecuencia simplemente nos va a decir la cantidad de datos que hay en cada uno de estos 15 intervalos que hemos determinado. Para hacer esto pues vamos a hacerlo de una manera óptima, en el cual vamos a emplear una fórmula matricial. Vamos a hacer una selección del rango donde vamos a copiar la fórmula, y teniendo en cuenta que hay una celda, la primera, pues se escribe la fórmula frecuencia. Esta fórmula me va a pedir dos argumentos. Uno son los datos que estoy analizando, que para eso siempre vamos a tomar los datos que ordené previamente. Recordemos que aquí tenemos los históricos, pero aquí tenemos los ordenados. Cojo solamente los datos. Y el segundo argumento son los grupos. Ese argumento de grupos va a ser los límites superiores, el vector de límites superiores que he calculado con el histograma.
cierro el paréntesis y antes de dar enter, pues aquí cambia la forma, porque como estoy haciendo una fórmula matricial, pues presiono control shift enter a la vez y lo que me va a hacer es una réplica de los cálculos en las otras celdas y al final pues voy a hacer una suma, la cual me debería dar la totalidad de los eventos seleccionados, en este caso 314. Entonces acá voy a hacer un contador. A partir de ese contador pues puedo calcular una frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa no es más que la probabilidad que calculamos anteriormente y simplemente es relacionando la cantidad de eventos que se presentan en un intervalo sobre el total y hacemos esa división, le ponemos porcentaje y recorremos la fórmula para los demás datos. Hemos calculado la probabilidad del evento, calculamos también la frecuencia acumulada, que será el mismo caso, simplemente vamos acumulando las probabilidades hasta que lleguemos a 100 y también podemos calcular el complemento. Este complemento siempre será 1 menos la acumulada porque debemos garantizar que la suma de las probabilidades pues sea exactamente el 100%. Una vez se construye este intervalo, pues simplemente procedemos a hacer el cálculo del histograma. Este histograma pues lo vamos a realmente a graficar. Simplemente vamos a graficar la frecuencia absoluta y veamos cómo lo haríamos a través de la inserción de un gráfico de columnas. Esta primera columna nos crea pues un área de diseño del gráfico, le damos clic derecho, seleccionamos los datos, agregamos una serie, la serie que vamos a graficar será la frecuencia absoluta, los datos de esa serie serán los datos que hemos calculado sin incluir el total y como eje X pues podemos escribir o señalar todos los límites superiores e inferiores de cada uno de los rangos. Ya con esto he construido el intervalo. Ese intervalo me lo puedo llevar para una hoja aparte para visualizarlo de una manera más óptima. Este sería el intervalo de frecuencias para esta variable que estoy graficando, que en este caso es la DTF. Aquí lo he calculado como tal, el histograma de frecuencias. Entonces a ese gráfico lo vamos a llamar histograma y simplemente este me va a dar una idea de la forma como se están agrupando los datos. Ya esta forma de agrupación de datos pues me puede dar una idea del comportamiento adicional que tienen en este caso la ETF y vamos a repetir el mismo proceso para el IGBC. Vamos a hacer un poco más rápido porque es exactamente lo mismo. Recordemos que inicialmente determinamos un intervalo que puede estar entre 6 y 15. Aquí vamos a tomar nuevamente 15. Vamos a calcular el intervalo de frecuencia, que es el tamaño. Ese tamaño simplemente es la fórmula que relaciona el rango y la cantidad de intervalos. Y a partir de esto pues ya puedo construir los intervalos. Recordemos que tenemos un límite inferior o un límite superior, cierto. Es que como tenemos 15 intervalos los vamos a simplemente a numerar hasta que llegue el número 15. El límite inferior del primer intervalo va a ser el mínimo, tal cual lo hicimos en el anterior. El límite superior va a ser sumar a ese mínimo el tamaño del intervalo. Fijamos para correr ahorita la fórmula y aquí vemos que para la construcción del segundo intervalo pues el límite inferior será superior del anterior y el paso o el tamaño del intervalo pues ya lo tenemos formulado previamente. Con esto simplemente corremos la fórmula hasta acá, garantizamos que el máximo esté incluido dentro de los datos del intervalo y así calculamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia
complementaria. Recordemos que la absoluta la podemos calcular a través de la fórmula matricial. Seleccionamos las celdas donde creemos la fórmula, escribimos la función. La función me pide dos argumentos, son los datos, que los datos recordemos son los que tenemos ordenados, y los grupos, y de los grupos solamente vamos a referenciar al vector que tiene los límites superiores de los 15 intervalos. Recordemos que antes de dar enter, simplemente presionamos control shift enter para que nos cree la fórmula matricial. La relativa entonces será previa totalización de los datos. Tengo aquí el total, me debería dar pues la cantidad de datos que estoy analizando. Simplemente divido la cantidad de datos que se me enfrenta en cada intervalo por el total. Aquí he establecido la probabilidad como ya lo hemos enunciado. Corro la función y he calculado las probabilidades. Aquí simplemente acumulo estas probabilidades como lo hemos hecho en anteriores casos hasta que esto me dé 100, y el complemento es para garantizar la probabilidad del 100%, 1 menos 6 acumulado, y este debería terminar en 0. Con esto he construido la tabla que me permitirá graficar el histograma. Por aquí abajo me voy a insertar en todo el histograma, que es el de columna. Me aparece el área de diseño, le doy seleccionar datos, voy a agregar, el nombre de la serie pues será la frecuencia absoluta, y los valores pues serán los valores de la serie. Y el eje X, recuerden que podemos meter los límites inferiores y superiores que hemos calculado. El gráfico nos queda ya terminado y simplemente lo vamos a enviar a una nueva hoja para que visiblemente tenga un aspecto diferente. Le bajamos el tamaño a los ejes parándome en el eje, disminuyendo un poco el tamaño para que sea mejor, y a esta hoja la llamamos el histograma de la ETF, y perdón, es de del IGBC. Ya habíamos hecho de la ETF, y con esto terminamos todo lo que es el análisis gráfico, el análisis estadístico de las variables de entrada. Más adelante ya iniciaremos con la construcción de lo que es la simulación para conocer cuáles son los efectos y cuáles son las relaciones en la variable de salida flujo de caja libre.